Querido Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, un gusto compartir con vos. Y Ricardo López Murphy, ¿no? Para este pase que me parece interesantísimo, porque fue uno de los primeros que advirtió las cuestiones del derecho, pero también las cuestiones económicas, ¿no? Que tiene este fallo de la Corte Suprema que quiere desoír el gobierno. Escuché a Lilita Carrió decir que ni la dictadura desobedeció un fallo de la Corte. Un dato. Pero decís bien, Hugo, porque Ricardo, lo sumamos nuevamente. Sí. ¿Quién va a querer invertir en la Argentina cuando un presidente está dispuesto a desacatar un fallo de una Corte Suprema? ¿Qué seguridad jurídica hay para cualquier inversión, Ricardo? A ver. La reacción esa fue la reacción de toda la comunidad de negocios, o sea, Claro. fue inmediata la reacción porque todos creen que fue copiado y pegado, no, fue una cosa casi espontánea. Si usted rompe el mundo de la justicia, que es llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios y tener formas pacíficas de dirimir las diferencias, usted no puede invertir, porque invertir implica congelar recursos hoy para recibirlo en el futuro. Si acá me pueden manotear las cosas y no tengo forma de defenderme, yo me voy a otro lado. Y eso es lo que creo yo que ha impedido que Argentina tenga una gran prosperidad, porque las circunstancias han sido inmensamente favorables y no las hemos podido aprovechar. ¿Cómo puede ser que el país que tiene la segunda reserva de gas del mundo compre gas por tubo y por barco? Claro. O sea, esta gente con esta estrategia, yo alguna vez lo he dicho, haría escasear la arena en el Sahara. Esto es lo que nos hace daño, eso nos hace daño. Ahora, más allá de eso, una de las construcciones constitucionales más complejas que tiene Argentina es el federalismo. Y ese federalismo tiene bases que vienen y son trabajadas a lo largo del tiempo. No se puede ahí inventar cosas. Y lo que hace la Corte, en realidad ustedes lo saben bien, el presidente de la Corte es un constitucionalista de nota, yo muchas veces no he acordado con su visión, es un académico, es un formidable escritor de temas constitucionales, hay manuales de derecho constitucional escritos por él. En realidad, si uno lee las sentencias, sigue prácticamente el manual, que desde hace muchas sentencias viene siguiendo ese manual, que habla de una visión del federalismo. Recuerden ustedes que él también fue constituyente, o sea, pero ahora sabe Ricardo, muy bien lo que escribió. Sí, Ricardo, independientemente de... A ver, políticamente, ¿hasta dónde cree que quiere llegar o puede llegar el peronismo? Porque ya no es solo el gobierno. Bueno, eso de verdad, Pablo, no lo sé. Yo espero que frenen antes del abismo. Es decir, esto fue toda una locura. Fue un error, fue un enojo, un capricho. Yo creo que acá hay una cuestión de fondo. Este es un amparo, es decir, es una protección sobre un episodio que está transcurriendo. El fallo de fondo no ha sido hecho todavía. Ese fallo de fondo depende de información, como dice bien el fallo del amparo. Es decir, el gobierno federal, si discrepa, puede proveer para el fallo de fondo de los argumentos necesarios. Esto no es una cuestión de presupuesto o de voluntad o de lo que le gusta a Cristina, de lo que le gusta a Rodríguez Larreta. Este es un problema de números. El gobierno federal le transfirió los gastos de seguridad a la ciudad de Buenos Aires y según la Constitución le tiene que transferir los recursos. Hay que estimar ese número y ese número es el que va. Ahora, Eso Ricardo, es lo que está en discusión. Una pregunta política además, porque ayer consultando muchas fuentes, todos señalaban un concepto de fondo, que es el siguiente: el gobierno quiere romper el sistema, y atan este hecho a lo que pasó con el Consejo de la Magistratura y a otros casos más. ¿Cómo lo ven? Todos vienen de la Constitución del 94, quiero recordarle a los dos que en este tema del federalismo, dos importantes constituyentes fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Más, yo estuve hablando con algunos de los constituyentes hoy para acordarme en detalle, gente que trabajó con ellos. Más aún, dicen que Cristina se había retirado del bloque del justicialismo por este tema federal, porque quería dar más garantía. Sí. Digo, para entender la locura en la que está. El absurdo. Lo del Consejo de la Magistratura, también acá hay que... Porque si no decimos la verdad estamos perdidos. Mire, en el gobierno pasado,
yo varias veces solicité que el presidente Macri retirara el recurso extraordinario. Ustedes recuerdan que las cámaras habían declarado inconstitucional el Consejo de la Magistratura, surgido de una ley que enjuició Cristina Fernández de Kirchner en el año 2006. En aquella oportunidad, el presidente Macri nunca hizo el retiro digamos, del recurso extraordinario. Si lo hubiera hecho, hubiera quedado consolidado lo que ocurrió ahora, que la Corte al final tuvo que fallar igual que falló la Cámara, porque la ley impulsada por Cristina en el 2006 violaba abiertamente la Constitución Nacional. Al revés de la ley anterior, que sí la respetaba, que es la que está vigente ahora. Bien, Ricardo, agradecido. 6, 7 denuncias penales, Hugo, ya tiene, sí, va acumulando el presidente. Se van sumando denuncias porque acá hay 3 consecuencias, vos la repasaste, o sea, la procesal es la del embargo. Así es. La penal, que es la más grave, me parece en este caso por la desobediencia, artículo 39 del Código Penal, por supuesto, no los incumplimientos de los deberes de los funcionarios, lo que le puede caber a los gobernadores por apoyar la medida del presidente en cada una de sus jurisdicciones y después el mal desempeño a nivel político. Bueno, veremos cómo sigue, pero es un precedente muy malo en las vísperas de los 40 años de democracia, Pablo. ¿Qué te parece? Este dato me parece todavía, déjenme hacer un punto, todavía tienen tiempo. El lunes el Banco Nación puede depositar lo que le corresponde, siguiendo la ley, y le haría bien a todos los funcionarios del Banco Nación hacerlo, pues si no van a ser cómplices. Y en ese caso, este lío se termina, se salvarán Porque una cosa es que usted exprese un disparate y otra cosa es que saque un decreto convalidándolo. Gracias, Espero Ricardo. que tengan la lucidez de no hacerlo. Gracias, Ricardo. Y felicidades, muchas felicidades. Bueno, Igualmente, estimadísimo Pablo, a descansar un poco, Bueno. que estás con muchísimo trabajo, te vemos bien, vi el video que regalaste también sobre tu viaje, así que a disfrutar un poco, ¿no? Sí, hoy estoy cansado de llorar, Hugo. Esto lo digo. Hoy se fue mi hija vine de 6 a hacer el programa de la tarde. Mirá vos. Porque se fue a Canadá, así que después de un viaje magnífico. Querido, gran trabajo, gran mesa veo que tenés ahí. Uf, una mesa de lujo. Dicen que es una mesa típica de Nochebuena, ¿viste? Felicidades para vos y para todos. Un gran abrazo. Chao. Felicidades. Bueno, en las vísperas, ¿no?, de la Nochebuena, 23 de diciembre, mirá la mesa. A mí me gustaría, si se puede, un plano general. Mirá lo que es esta mesa. ¿La última cena? Dicen que la última cena. Silvina Martínez, que tiene información valiosísima y que ahora seguramente nos las va a compartir, también está como parte de este gran equipo, realmente La Nación Más, con la información y los mejores analistas para disfrutar de este programa especial de Más Voces. Se tomó un descanso, entiendo, Luis Majul. Estamos hasta las 12 de la noche. Y mirá, insisto, las personalidades que tenemos, a ver, Nehamsky, bueno, todos los que están aquí para compartirlo. Pero quiero empezar por Seferino Reato, porque habló con el presidente Alberto Fernández. Repito, Seferino Reato habló con el presidente Alberto Fernández. Seferino, buenas noches. Y quiero que nos adelantes alguno de estos. Acá está la verdad oficial. A ver, contanos. En este papel. No, hablamos por teléfono. Hoy a la tarde, 16:45, yo había hecho un artículo en Infobae histórico, ¿no?, sobre Videla, que Videla no se había atrevido a tanto, a desafiar una sentencia famosa sobre el caso Timerman. Pero bueno, de eso no hablamos. Él me explicó, Alberto Fernández, cuál es la visión que él tiene. Lo que le podría decir a López Murphy es que no se haga ilusiones, el lunes no van a depositar ningún dinero, Larreta tampoco, no va a depositar nada porque dice que no lo puede cumplir, no hay dinero para eso. Él dice, y vamos a ver una placa, a ver, lo digo con mucho respeto, patinó muy mal la Corte, usa un modismo porteño, ¿no? Patinó muy mal la Corte, dice. No sé si es una expresión del lunfardo, pero... Sí, sí. El odio que nos tiene a nosotros hizo que se metiera en un berenjenal, otra expresión porteña, en una situación muy problemática. ¿Cómo está con el lenguaje, con el berenjenal, no? Sí, ahí. Porque el fallo está lleno de contradicciones, acá hay varias. Según él, no explica por qué la Nación debería transferirle a la ciudad casi 200.000 millones de pesos más. No hace un cálculo, esa es una de ellas. Esto es muy importante, no estoy incumpliendo nada porque no es una sentencia definitiva, según él.
luego explica... Pero es una medida cautelar. Dice, es una resolución cautelar que vamos a apelar con el respaldo de los gobernadores de 18 provincias. Dice, es una cautelar, no está firme, no es definitiva, por lo tanto, no he incumplido nada. Importantísimo, Ceferino Reato habló con el presidente. Bueno, te decía, está Damián Dipache, está Luis Granados, está Luis Gasulla, está Álvaro de la Madrid. Tu opinión, Álvaro, sobre estas declaraciones que le dio el presidente a Ceferino. Bueno, yo no tengo sorpresa con lo que está pasando realmente. Y me parece que esto no es una foto, esto es una película, esto ya viene sucediendo. Yo lo he definido como el plan de demolición institucional de la vicepresidente. Lo que Cristina quiere no lo contiene ni la política, ni las instituciones, ni la democracia, ¿sí? Este sueño dorado de aplicar el plan castillista en la Argentina, de desactivar el Congreso, de alzarse contra la Corte, de sacar un debate que atrasa dos siglos y lo usan a propósito para justificar el alzamiento y la sedición, que es el tema de los unitarios y federales. Y el presidente de la Nación, como yo lo he dicho durante todo este tiempo, sin Cristina delincuente, no había Alberto presidente, es un presidente cómplice e encubridor de los desvaríos y de las fechorías de Cristina y de sus cajeros, ¿sí? Y es un presidente que lleva a cabo todas las iniciativas. ¿Qué le va a pasar a Alberto Fernández? Probablemente lo que le pasó a Daniel Peralta cuando Kirchner, siendo presidente de la Nación, era presidente a Cristina, pero era el que decidía, reunió a todos los gobernadores en Santa Cruz para desobedecer el fallo de la Corte que le obligaba a restituir a Sosa. Lo mismo está haciendo Cristina. Le hace dejar la cuestión delictiva a Alberto, y recuerdo, el gobernador de Santa Cruz fue condenado por esa desobediencia. Bueno, un dato político importantísimo. Ceferino Reato habló con el presidente Alberto Fernández. Una mirada en estas voces, que es la de Silvina Martínez. Dice el presidente que es una medida cautelar y que no es un fallo definitivo. ¿Cómo es técnicamente, Silvina? Bueno, ahí está. Me parece una barbaridad lo que está diciendo el presidente, porque es una medida cautelar, pero está dictada por la Corte, que tiene competencia originaria en un conflicto entre provincias, con el Estado Nacional, como sucede con este caso. Entonces, es un fallo definitivo en cuanto a la cautelar. Él no puede recurrir a otra instancia superior para ello. Y además, ya lo está incumpliendo. Yo después te voy a traer información al respecto, pero digo, el fallo de la Corte es muy claro en cuanto a la cautelar. Se tiene que cumplir diariamente el depósito por parte del Banco Nación a las cuentas del gobierno de la ciudad. Esto fue el día 21, hoy estamos a 23 y la plata no aparece. ¿Nejanqui? Es un tema bisagra, evidentemente, para el presidente Fernández, porque recordemos que el presidente Fernández por este tema pasó del modo consensual que tenía en el año 2020 con la pandemia, que lo había llevado a los 80 puntos de imagen positiva, al modo conflictivo. Cambió su relación con la oposición, especialmente con el que era en ese momento el principal referente de la oposición, que era el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y le rompió todos los puentes con la oposición y lo llevó a un modo de gobernar totalmente diferente, distinto, que si uno analiza qué es lo que hacemos nosotros, las mediciones de Alberto Fernández, su imagen a partir de ahí comenzó a caer y no la pudo levantar nunca más. Yo no digo que esto solo sea atribuible a este punto, pero fue sin duda alguna un punto de quiebre en la forma en que venía gobernando el presidente Fernández y que todos sabemos que tomó esa decisión muy presionado por actores que necesitaban esos recursos para resolver, ¿se acuerdan?, el problema de la movilización policial de los agentes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta estuvo aquí en La Nación, pero hoy dijo que va a denunciar al presidente y el presidente dijo que no tiene los fondos económicos para pagarlos. Por eso Damián Dipache va a opinar sobre el tema. Pero escuchemos a Larreta, mirá. Vamos a hacer una presentación ante la Corte informando este incumplimiento y vamos a denunciar a los organismos, vamos a denunciar a cada uno de los funcionarios que son responsables de incumplir este fallo. Y además, nuestro bloque en el Congreso de Juntos por el Cambio está analizando y trabajando otras acciones judiciales y legislativas. Hoy, más que nunca, todos los argentinos nos tenemos que aferrar a la Constitución. Todos juntos tenemos que defender las instituciones. La fuerza de la ley fue
es hoy y siempre va a ser nuestra mejor arma contra el autoritarismo, contra la arbitrariedad, contra la impunidad. Yo no tengo duda que esta manera kirchnerista de entender el poder se está terminando. El argumento del gobierno es que no tiene plata, Damián Dipache, pero tiene que cumplir con el fallo. Sí, mira, yo hacia atrás lo que digo es lo siguiente. Cuando se quitó esta coparticipación a la ciudad, ¿quién terminó pagando el plato roto? Los porteños, con el impuesto a los sellos. Y la realidad es que cuando toma los recursos Nación, ¿qué es lo que hace con esos fondos? Bueno, empieza a generar lo que llama transferencias discrecionales a través de asistencias financieras. Por eso la preocupación de Kicillof, porque en definitiva es mucha plata que la que recibió la provincia. Te voy a decir cuáles fueron las provincias beneficiadas de la coparticipación. Tierra del Fuego, Buenos Aires, Tucumán, Catamarca y Chaco. Pero cuando tomás el crecimiento real de la asistencia financiera a provincias con estos recursos, escuchen, señores televidentes, fue de 6.876% en términos reales el primer cuatrimestre del 2022 respecto al 2021. ¿Escucharon, no? Sí. 6.876% de crecimiento de transferencias discrecionales a las provincias el primer cuatrimestre del 2022 respecto al 2021. Esto se hicieron con los fondos. Claro. ¿Bebo? Bueno, a ver, a esta altura del partido, si no cumplís con la ley, evidentemente no funcionan los contratos. Y si no funcionan los contratos, todo puede pasar. Ahora, te hace un juicio la AFIP, porque debes plata. ¿Y por qué le vas a pagar? Van a pagar la LELIC 10 billones de pesos, teniendo en cuenta que no cumplís los contratos y la ley está de más, le pueden decir, mire, la plata no está. No podemos devolver los 10 billones de pesos. Así que le vamos a dar un bono que lo van a cobrar dentro de 5 años, muchachos, le van a decir a los bancos. Y los bancos, si no les devuelven los pesos, ¿le van a pagar los que pusieron plata por los plazos fijos? Pues no van a tener la plata para devolver los plazos fijos. Entonces es una cadena donde hay una anarquía. Sí. Cada uno hace lo que quiere, porque si no hay contratos y no hay leyes, evidentemente podés hacer lo que querés. Y vos tenés un gráfico que queremos ver justamente. Vamos a ver el gráfico. Ahí está. Algunas de las cosas que están ahí. Sí, por favor. Vamos a verlas. Bueno, ahí están. Una, se acentúa la falta de credibilidad. Sí, si pasa esto, ¿qué vas a hacer? Yo acá quiero frenar un poco. Viene alguien a invertir 50 millones de dólares. Pregunta, che, ¿cómo funciona esto? Le dijeron, mira, es raro, porque generalmente la Corte Suprema dice una cosa, pero el gobierno dice otra. Ah, bueno, y si yo traigo los dólares y te los pagan a 170 pesos. Y si quiero llevarme ganancia, no, eso está prohibido. Es complicado. Invertir en Argentina es complicado. Vamos al segundo. Sí. A ver, modifica el panorama para el 2023. Ya todos habían hecho previsiones para el 2023. Después de esto cambia todo. Segundo, inseguridad jurídica, va a venir a hablar, no hace falta. Cuarto, el Congreso va a quedar paralizado, después de esto olvídese, no te van a aprobar nada, ni siquiera que mañana es Nochebuena. ¿Y quién va a pagar un juicio si la AFIP te hace un juicio por no pagar? ¿Vos le vas a pagar? Claro. No, acá se rompe todo, es una anarquía. Cuando vos no cumplís lo que te dice la Corte Suprema de Justicia, entrás en una anarquía. Cualquier cosa puede pasar. Y si no, preguntale a los abogados. Y Luis Gasulla seguramente tiene datos, porque Luis, puede haber más denuncias a los gobernadores, son 18 los que apoyaron 18. En este caso al presidente, y por supuesto a los funcionarios que, inclusive el presidente, están incumpliendo la ley. Sí, hoy hubo una catarata de denuncias, como vos lo mencionabas, Hugo, al comenzar el programa, pero hablando con las fuentes en Comodoro Pi, lo sintetizan de la siguiente manera. Obviamente no van a hablar en ON, porque varios fiscales y jueces pueden terminar teniendo esas denuncias y no van a expresar su parecer. Pero lo sintetizaban de esta manera. ¿Van todos presos o esto es fulbito para la tribuna y terminan pagando? Porque está muy claro el debate jurídico ante las denuncias. Hubo varias presentaciones de denuncia, la más importante es la de la coalición cívica de Elisa Carrió. Sí. Ahí está, la realizó Elisa Carrió, después está también la de García Moritán, se sumaron otras denuncias más. Denunció también Elisa Carrió al ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, al ministro de Economía, Sergio Massa, al jefe de gabinete, Juan Mansur. Los acusa a todos de desobediencia, de alzamiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y también Graciela Ocaña sumó que si no se realiza el pago correspondiente, la detención de la funcionaria Silvina Batakis. Y la expresión de Guado de Pedro que sorprendió, porque Guado de Pedro dijo que esto de la Corte se parece a la dictadura. Silvina, ¿la justicia va a resolver rápido para vos estos casos, teniendo en cuenta la importancia que tiene a nivel institucional?
Mira, yo te sumo a lo que dice Gasulla otro elemento. También en el día de hoy se presentó por parte de diputados del PRO un pedido de juicio político. En realidad va a ingresar el lunes, ¿no? Un pedido de juicio político para Alberto Fernández. Varias denuncias, como dijo Gasulla, y también un pedido de interpelación al jefe de gabinete. Digo, la oposición está muy activa con esta situación. Acá te muestro, mira, un pedido de interpelación a Juan Marzú, porque como jefe de gabinete es el responsable de la administración del gobierno. Un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por mal desempeño y denuncias varias contra el presidente, los delitos, atentados contra el orden constitucional y democrático, sedición, atentado y resistencia a la autoridad. Ahora, lo que vos me preguntabas, la justicia va a responder rápido. Quedan 4 días hábiles la semana que viene, lunes a jueves. Hay que ver qué hace el gobierno el lunes con su presentación, qué hace el gobierno de la ciudad el lunes con su presentación, pero no creo que se resuelva en lo inmediato. Pueden habilitar la feria, sí, y en enero tener un resultado, o esto dilatarse hasta el mes de febrero. Seferino Rato habló con el presidente Alberto Fernández, recién te contábamos, vamos a repasar algunos dichos, pero quiero el semblante. ¿Qué notaste? ¿Lo notaste firme su decisión? ¿Lo notaste ahora preocupado porque se lanzó con una travesía que me parece va a ser en contra de él y de los suyos, ¿no? Claro, faltan declaraciones, tenemos más. No, él lo noté firme, afable, digamos, no parecía preocupado por nada. Yo en un momento le pregunto, bueno, si no tiene miedo, hay tantas denuncias. Me dice, no. A ver, me dice, no tengo miedo a las denuncias presentadas por la oposición, que por ahora han sido presentadas, pero solo en los diarios. Es decir, está firme en eso de llevar la recusación, ahí que tengo bien los datos de cómo sería el recurso, y cree que esto va para largo, porque si la Corte, dice él, se tomó casi 2 años y medio en resolver esta cuestión luego de la presentación de la ciudad, bueno, acá pasarán muchos meses, y aún si quedara firme, no tendría cómo pagarlo. En ese caso, debería yo enviar un proyecto de ley al Congreso para que me autorice nuevas partidas para el presupuesto y que me digan dónde sacarlos, de dónde sacar eso es erróneo. Los dineros. Eso es erróneo. Eso, ¿por qué te digo? Porque si vos en tu casa... No está en el presupuesto. Son los adelantos transitorios. Claro. Pero esa es la plata de la nación, no de las provincias. Lo que están discutiendo son los adelantos transitorios, que el 83% fue para la provincia de Buenos Aires. Están discutiendo esa plata, porque la plata no fue para las provincias. Casi toda la que le sacaron a la reta fue a la provincia de Buenos Aires, porque lo único que les interesa es ganar la provincia de Buenos Aires. Los demás saben que está perdido. Lo que dice él es que en realidad los 18 gobernadores se dan cuenta de la falacia que dice la Corte cuando determina que las provincias no tienen que sufrir nada, sino que es la nación la que debe sacar dinero de su porción en la coparticipación federal de impuestos. Dice, no, se dan cuenta porque nosotros enviamos el dinero, la nación no se queda con un peso, dice él, y lo envía, y entonces saben que se les va a cortar partidas a ellos, eso es lo que dice él. Yo te digo cómo lo resuelve la nación, y lo resuelven con los televidentes que nos están viendo. ¿Cómo es eso de las partidas y cómo resuelve esta quita de la coparticipación? Una, suba de impuestos. Lo vamos a pagar todos nosotros y ustedes que nos están mirando ahí. La otra, que no es emisión monetaria, que es impuesto inflacionario. Ahora, en ninguna de las... ya se emitieron 350.000 millones. Y la tercera opción sería, muchachos, voy a reducir mi gasto porque no estoy teniendo los ingresos suficientes y me los han sacado. Esa opción, señores, nunca está presente en la mesa. Déjame que el presidente será consciente del impacto político y social que esto tiene, incluso a nivel internacional. Hoy Massa le preguntó a Zanini, che, ¿hasta dónde va a llegar esto? No sé qué le contestó. Bueno, ahí está. Pero sé que le preguntó eso. ¿Cómo va a jugar? ¿Cómo queda Massa? ¿No? Que quería acordar y proponerse como candidato, ordenar... creo que por eso, digamos, se convierte nuevamente en un punto bisagra esto, ¿no? Es decir, del Alberto Fernández que se puso en modo conflictivo, ahora a un Alberto Fernández que entra en modo de crisis institucional, porque esto, digamos, es un conflicto de poderes. Bueno, se habla de golpe, o sea, golpe institucional. Bueno, desoír un fallo de la Corte, ahora me lo va a explicar Silvina seguramente,
me parece que tiene esa dimensión, al menos desde el punto de vista del impacto, ¿o no? El impacto, bueno, estamos hablando hace 20 minutos de eso y supongo que el canal estuvo hablando todo el día de eso. O sea que el impacto existe y es así. Yo no sé si la palabra es golpe o no es golpe, pero sin duda que estamos en un conflicto de poderes y nadie tiene la forma de resolver esto. Porque como decía Ceferino, y yo creo que eso es verdad, acá la plata es finita. Y si, digamos, a alguien hay que darle algo que en su momento se le quitó, eso lo estaba recibiendo alguien y eso... Lo dice Alberto, yo lo único que hice es hablar el con gobierno, él. el gobierno argentino no tiene superávit. Además, Santoro... No tiene superávit. O sea, casi que funciona en déficit. No, de hecho le complica la meta con el fondo. Entonces, digamos, si para darle para devolverle los fondos de la ciudad, alguien va a tener por eso explica la reacción de los gobernadores. Santoro, que está en la ciudad de Buenos Aires y pertenece al palo de ellos, dijo, no, debo reconocer que le sacaron muy mal la plata a la ciudad de Buenos Aires. Claro, no tiene más remedio. Si quiere que lo voten a la ciudad. Y escuchá cuál es el argumento del presidente, porque de fondo el presidente tiene un argumento para incumplir o para no hacer lo que le pide la Corte. Mira. Imposible de cumplir. Claro, pero el gobierno va a hacer uso. Imposible de cumplir. El gobierno va a hacer uso de un recurso que le otorga la ley para recurrir. Exactamente. Y además, si quieren que lo cumpla, voy a tener que ir al Congreso, le voy a tener que preguntar al Congreso, miren, señores legisladores, acá la Corte dicen que hay una ley que no fue declarada inconstitucional, que la declara vigente, pero me dice que yo no la aplique. Además, me dispone a mandar recursos que ustedes no previeron en el presupuesto, así que díganme de dónde saco los recursos. Ahora, Alberto Fernández opinaba una cosa muy distinta hace poco tiempo sobre la Corte, decía que era contrapoder, decía que Cristina, no sé dónde había estudiado Derecho. ¿Qué pasó por el cambio del Alberto aquel a este? El rayo cristinizador, dicen, Álvaro. Y absolutamente, gobierna Cristina, está Cristina totalmente condicionado, lo hace cometer delitos. Mirá, yo te voy a decir... Cristina lo hace cometer delitos. Pero claro, esto que está sucediendo. Yo te voy a decir cosas que dije en la Cámara de Diputados desde el 19 hasta el 21. El Estado democrático no puede ser un Estado delincuente. Cristina, para salvarse, está dispuesta a cometer nuevos delitos. Es esto que estamos viendo. Cristina es la persona que robó un banco y la sigue la policía. Entonces, cuando te sigue la policía, vos no tenés ningún empacho en atropellar a una persona, matar a otro, pasar un semáforo rojo. Quieren romper el sistema. Esto es lo que Pero absolutamente, yo lo he dicho, he llegado a decir o hay justicia o hay Cristina. En este momento de la Argentina, las dos cosas son incompatibles. Si a Cristina le va bien, le va mal a los argentinos, al sistema, al país y a la democracia. Está dinamitando no solo el sistema, la seguridad jurídica. El delito es el de sedición, el alzamiento contra el orden institucional. Yo la denuncié en el alzamiento anterior, porque viene desobedecer el fallo de la Corte que dice el Consejo de la Magistratura es como el sistema anterior de 20. Desobedecer los senadores nombrados. La denuncié. Denuncié a Pablo Moyano y a Maturana porque es la misma lógica, ¿sí? Una denuncia cayó. Y bueno, esto es lo mismo. ¿Qué nos deja esto como moraleja? Y termino el razonamiento. Sí. Así como Cristina tuvo durante todos estos años un desprecio enorme por todo el plexo normativo y se robó los dineros del erario público que ella tenía que resguardar como presidente de la nación, ¿sí? No va a tener empacho si se tiene que salvar en pensar en la trampa electoral. Esto es lo que viene en la Argentina, ¿sí? Bueno, Álvaro de la Madrid tiene la enorme virtud, no sé si es una virtud o ha sido un sacrificio de haber vivido, ¿no?, en el núcleo del a mí a veces ¿Cuántos años viviste? A mí a veces ahí? me da ternura los diagnósticos, porque la verdad que yo lo pregunto al revés. ¿Qué esperamos que iba a pasar con esto? ¿Que iban a pagar y que iban a decir, listo, la Corte resolvió? ¿En serio que esperábamos eso? Pero la Reta, ¿no te parece? Vos sos radical, ¿no?, aliado a la Reta. La Reta piensa todavía que van a pagar el viernes. Pero eso es no saber dónde estás parado.
¿Dónde estás parado realmente? Correcto, ¿sí? correcto. Está Rosendo Fraga, es un analista de aquello. Rosendo, le agradecemos el contacto y necesitamos la mirada de un experimentado analista para entender si el gobierno quiere romper el sistema, como opinan fuentes judiciales y también políticas. Buenas noches. A ver. No se escucha. Es la crisis institucional, para mí, más grave desde el año 33, y Ceferino en una nota planteaba más atrás del año 83. Primero. Ahora, tenemos que analizar en conjunto el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, que fue desconocido por el Senado. 37 senadores votaron desconocer, no acatar el fallo, y un mes después, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo, con los gobernadores, ¿no es cierto?, con la mayoría, porque ni un solo gobernador ha salido a favor del fallo de la Corte simultáneamente. Tenemos una Corte en conflicto con los otros dos poderes al mismo tiempo, fallos que han sido desacatados. Entonces creo que este es el punto. Agregaría que este punto no está pasando solamente en la Argentina. La crisis en los poderes, tenemos un caso dramático en Perú, para mí, pero claramente está el tema, y tenemos un caso en España también con el Tribunal Constitucional. Es decir, este tema del conflicto de poderes me parece que es un tema que está planteado en la Argentina, claramente, pero también en la región esto está planteado. ¿Se pone en riesgo, Facundo, para sumarte a vos como analista político, se pone en riesgo el orden republicano cuando un poder como el Ejecutivo desoye a un poder nada menos que el judicial? Bueno, cuando hay conflicto entre poderes está en riesgo el orden republicano, porque digamos, de alguna manera el orden republicano necesita un equilibrio entre esos poderes y una mecánica de funcionamiento, ¿no? Sí. Rosendo, ¿coincidís? Bueno, yo por supuesto. Vos fíjate que el orden, la separación de poderes, el poder tripartito y la separación entre ellos, la independencia entre ellos, es la base del sistema republicano. Después, lógicamente, vos podés tener argumentos, pero frente a un fallo de la Corte hay que acatarlo. Claro. Lo veo a Ceferino Reato levantando la mano, que hoy habló con el presidente Alberto Fernández y queremos exprimirlo para que, además de la que respondió formal, nos diga qué impresión le dio y qué mirás sobre esto, Ceferino. Y ya que está Rosendo Fraga, que para mí es el mejor analista político de la Argentina. Está acá, La Nación Más. Y está acá. Una pregunta, porque yo hablando con el presidente, yo al principio digo, yo estaba más preocupado que él, digo, porque esto a dónde termina, y él estaba tranquilo. Vos, Rosendo, ¿cómo lo ves? ¿Será un conflicto largo? ¿Hay que esperarlo? ¿Estamos al principio? Qué bien eso. A ver, es un conflicto largo. Yo te diría que lo que diga la vicepresidenta el martes va a ser un capítulo de esto. Y lo que pase el 23 al 25 de enero en Buenos Aires, en la cumbre del presidente de la CELAC, va a ser otro capítulo también de esto. Es decir, acá yo creo que no hay un hecho caso, es decir, hay hechos, pero acá hay una estrategia. Y creo que el oficialismo tiene una estrategia en este conflicto. ¿Por qué la cumbre de la CELAC? Porque si vemos Perú, varios de los gobiernos más importantes de la región han respaldado al presidente Castillo en contra de la posición del Congreso y la Corte. ¿No es cierto? Y entonces va a ser el primer acto de Lula internacional. Entonces, esto va a jugar, yo creo, un papel en el conflicto. Y hay quienes, Rosendo, sostienen que esta es como una nueva etapa en la política, no por causas de corrupción, sino por causas de orden institucional. De algún modo vos lo estás diciendo. Es decir, ahora se lo vamos a preguntar a Silvina, ¿se viene una andanada de juicios por justamente este desorden o esta desobediencia de un poder ejecutivo en este caso? Por supuesto, es decir, si un funcionario tiene que tomar una decisión, bueno, corre el riesgo de una causa penal que se la abran del otro lado, ¿no es cierto? Es decir, funcionarios procesados no por corrupción, o en todo caso sí. Yo no sé si vale el término corrupción. El que se diga desobedecido, va a ir a la justicia penal a denunciar al funcionario, ¿no es cierto?, en ese sentido. ¿Nejapkin?
Yo creo que una característica que tenía el gobierno de Alberto Fernández es que era un gobierno que no tenía, digamos, el estigma de los dos gobiernos, o los tres gobiernos de kirchnerismo en relación a la corrupción, ¿no? Entonces, me parece que ese era un objetivo, pensando en un gobierno que aparece con pocas chances de reelegir el año que viene. Me parece que en la cabeza del presidente Fernández una finalización tranquila de ese gobierno era una variable posible. Evidentemente, esto inaugura una nueva conflictividad, ¿no?, del presidente Fernández con la oposición y sobre todo con otros poderes. Ahora, ¿cómo va a tener eso un recorrido en términos judiciales? No lo sé. Lo que sin duda inaugura es una conflictividad nueva que nosotros no conocíamos hasta este momento, ¿no? Tanto Luis Gasulla como Silvina Martínez son expertos en el tema judicial. Silvina, te preguntaba antes, y te lo vuelvo a hacer en este mismo sentido, ¿crees que estaremos frente a una nueva etapa de investigaciones judiciales por causas o por procesamientos eventuales por el orden de desobediencia institucional con esto? Bueno, mirá, a ver, yo creo que la gravedad que tiene este tema, no es lo mismo una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por ejemplo, que una denuncia contra un atentado al orden democrático o sedición. Digo, tiene una gravedad por incumplir un fallo de la Corte. Me parece que tiene una gravedad que excede el marco de cuánto puede tramitar una denuncia penal, que obviamente ya vimos que hay muchas. Ahora, un detalle que te quiero contar es cómo tramitó esta causa en la Corte, porque parece que la Corte se levantó un día a la mañana y dijo, le saco estos fondos y lo paso a la ciudad. Una cautela hizo, ¿no? Una medida cautelar. Exactamente. Sí. Entonces, esta causa, que tiene una acción de fondo y ahora se dictó una medida cautelar mientras tramita la acción de fondo, tuvo varias audiencias en las cuales participaron gente del gobierno nacional como gente del gobierno de la ciudad, en la cual intentaron, o en la Corte intentó llegar a un acuerdo. ¿Te acordás que hubo mediaciones? Exactamente, llegar a un punto intermedio para evitar este tema. Y lo que dice la Corte también es que entre el decreto y después la ley que termina quitando estos fondos para dárselo a la Nación, también hubo un presupuesto aprobado por parte del gobierno de la ciudad. En el medio le dictan esta medida y no puede, digamos, por eso tiene que sacar este impuesto. Entonces, y también hace hincapié en decir, esto no afecta a las provincias. Claro. Así como se lo sacaron, lo devuelven mientras tramita la acción de fondo. Esto es importante destacar porque, digo, no es que la Corte vino a hacer, como plantea el kirchnerismo, algo totalmente descabellado, sino que fue en el marco de un proceso con varias audiencias, donde tuvieron derecho de defensa ambas partes, plantearon sus argumentos y a partir de ahí la Corte define esta cautelar. Luis. Un dato, en esas audiencias que desarrolla Silvina, la funcionaria que puso la cara por el gobierno nacional y que la verdad que se terminó yendo vapuleada fue Silvina Batakis. ¿Se pidió la detención de Batakis? Graciela Ocaña en su denuncia pidió la detención. Claro, Batakis va a terminar siendo una jugadora definitiva en algún punto porque una cosa es obedecer y otra cosa es obedecer cuando tenés el riesgo de que se abra una causa judicial que te puede llevar a la cárcel. A mí, Hugo, si me permitís, me gustaría preguntarle a Rosendo y a Ceferino que habló con el presidente Alberto Fernández, algo que para mí es bastante obvio, que detrás está Cristina, pero si Ceferino tuvo la posibilidad de preguntárselo en el sentido que primero salió a hablar Capitanich y es como que le ordenó el camino de los pasos a seguir a Alberto Fernández y todo el mundo sabe que Capitanich es Cristina Kirchner. O sea, ¿Alberto está convencido o en algún momento le preguntaste? ¿O está respondiendo? No, yo creo que él está convencido y la manera de explicar en su rol, digamos, de profesor de Derecho, me hizo pensar... Claro, pero él es profesor en la universidad, ese rol le gusta mucho, está muy cómodo. Dar clases. Cómo explicó todo, me dio la impresión de que estaba perfectamente convencido, pero Rosendo nos da siempre esa perspectiva, claro. Rosendo tiene esa capacidad, porque yo quiero explicar esto, por qué para mí es el mejor. Es el mejor porque él ve el hecho y ve el proceso. Claro, la película. Y el análisis político es eso. El análisis político no es, ay, que le dijo uno a otro. Eso es para los chismosos. Pero él tiene esa posibilidad. Y como él, yo no sé cómo hace, pero siempre sabe lo que va a venir acá y en el mundo. La clave es la reunión de la CELAC en enero, ¿no? Esto es lo que decía, sí, Rosendo. Exactamente. Yo te digo que primero, el martes. El martes a las 7 de la tarde en Avellaneda habla Cristina Fernández de Kirchner, reaparece. Entonces yo te diría que ahí, para mí, vamos a tener la línea estratégica. Ahora, la CELAC, es decir, que son todos los presidentes 33 presidentes de la región, falta solamente Estados Unidos y Canadá. López Obrador
Fernández, el presidente de Bolivia, el presidente de Colombia, todos han respaldado a Castillo en Perú. Reponer a Castillo, detenido, enfrentado con la Corte, ¿no es cierto? Con la Corte y el Congreso. El ALBA, Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, gran parte del Caribe, también se ha pronunciado, ¿no es cierto?, a favor de Castillo y han sacado en el mismo documento una solidaridad con Cristina por su juicio. Y Lula ha sido muy prudente, proviene como presidente en ejercicio. Como presidente en ejercicio. Yo creo que la posición de Lula en este tema va a ser una posición, digamos, no contraria a la estrategia del gobierno argentino. Entonces, cuidado, este contexto, ¿no es cierto?, del punto de vista de la política exterior, juega un papel en la estrategia del kirchnerismo de avanzar en este campo. Rosendo, un lujo, como siempre. Gracias. Buenas noches. Feliz Navidad. Gracias a usted. Hasta pronto. Hasta luego. Ahora vamos a hablar del tema económico, pero yo tengo una línea para que Facundo me responda, Nescampi, que es cómo afecta a nivel electoral, porque estamos a días del comienzo del 23, es el año de elecciones. ¿Cómo le pega al gobierno esto? No, a mí me parece que, por supuesto, hay que esperar que los temas evolucionen y qué impacto tienen en el largo plazo y que esta crisis hasta dónde puede escalar. Pero en general son temas que no afectan, como decimos nosotros, el metro cuadrado de la gente en lo inmediato. Por supuesto, todas las decisiones de Estado y de política económica y donde hay involucrado muchos recursos, al final impactan en la vida de la gente. Pero en lo inmediato es muy difícil que lo que nosotros denominamos el ciudadano de a pie pueda sentir que esto lo afecta de alguna manera o de alguna forma en particular. Así que no me da la sensación que esto pueda tener impacto en términos electorales, salvo que la evolución del proceso, digamos, traiga otras implicancias que por lo menos por ahora no se ven. Y el ciudadano de a pie se pregunta cómo afecta esto en el bolsillo o cuál es el costado económico de esta decisión de la Corte, del gobierno que desoye el fallo, por lo menos por ahora no va a acatar, devolverle el 2.95 a la Ciudad de Buenos Aires, y por eso hablamos con Roberto Kachanowski para sumarnos a Bego Granado, a Mendy Pache. Roberto, ¿esto nos impacta a los porteños o a quien corresponda de su respectiva provincia, lo económico, este fallo, y el desoírlo? Buenas noches. Buenas noches a todos. No a los porteños, no solo a los porteños, afecta al país en su conjunto, porque hay que entender algo. La economía no es un compartimento estanco de la calidad institucional. Las instituciones son una base fundamental del funcionamiento de una buena economía. Sin instituciones me refiero a reglas de juego, normas, códigos, leyes que regulan las relaciones entre las personas y las personas con el Estado. Eso es lo que la base fundamental para que un plan económico pueda funcionar y la gente pueda prosperar. El argumento es que el argumento del gobierno es que no tiene plata y que la Corte tomó una decisión para redistribuir más la plata y que afecta a las otras provincias, ¿cierto? Eso es falso. Lo que pasa es, a ver, la coparticipación federal se divide en dos partes. Está la coparticipación primaria y la secundaria. La primaria es de toda la masa de impuestos que se coparticipan, que se reparten entre las provincias y la nación, cuánto se queda la nación y cuánto se quedan las provincias. Y después viene la coparticipación secundaria, la secundaria de las provincias. ¿Cuánto le corresponde a cada una de las provincias? Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo la Corte? No está tocando la coparticipación de las provincias, está tocando la coparticipación primaria, la que va a la nación. Qué buena aclaración. La parte que va a la nación le dice, de ahí, esto es lo que vos le tenés que devolver a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el hecho de que no tengan los recursos? No es cierto, porque si se lo sacó, se lo puede devolver, de manera que está. Lo que pasa es que él lo quiere aplicar de otra manera, es otro criterio, es otro punto. Si se lo sacó, no es que no los tiene, los tiene. El punto es, yo no quiero dárselos a vos, se los quiero dar a los otros. ¿Y por qué tiene a los gobernadores atrás de él como felpudo? Los tiene porque, claro, dice, mirá, le saco la Ciudad de Buenos Aires y te la reparto entre ustedes para que hagan campaña política. O sea que él está haciendo una recusación que además, no sé, él quiere recusar a los jueces de la Corte. ¿Ante quién va a recusarlo?
¿Cómo hace para recusar a los jueces? No sé, vos No se puede. No, y además la recusación, Silvina lo va a explicar después, la recusación, y creo que también Seferino, bueno. ocurre durante el proceso, ¿no? Cuando hay un fallo y menos de la Corte, ¿no? Bebo tenía un aporte y a Mendy Pache también, si nos permitís, Roberto. Hoy hablamos de esto, ¿cacha? Y, a ver, hasta el punto, yo te diría lo siguiente. Vos me señalaste que esto está afectando a los empresarios, a los que tienen que invertir, a los banqueros, pero todavía no tuvo repercusión en la gente. Esto es así. Y no, a ver, ojo que hoy el blue se te disparó. Se dispara por la emisión monetaria que está haciendo el Banco Central. 3.40 el blue. Sí, yo te diría que importante la emisión. Que lo importante en diciembre es la emisión monetaria. Muy grande que hizo el Banco Central por el dólar soja y está pegando. Calculá que en 30 días el Banco Central aumentó los pesos en circulación, digo los pesos porque para que la gente lo entienda, un 11%, más de un 11%, un 11,5%, eso es una enormidad. No existe en ningún país normal del mundo eso. Ahora, esos pesos volcados al mercado, un gobierno que dice que no respeta los fallos de la Corte, si yo tengo un depósito en un banco estaría empezando a preocuparme. Yo tengo un título. Perdón. Tengo un título tuyo. Me lo diste hoy. Yo lo voy a decir al aire. Me dijiste que lo que viene puede ser peor que el 2001 y 2002. ¿En serio, Roberto? Es para, a ver, sin generar alarma, sino... vamos a estar frente a una crisis peor que... A ver, sí, vamos a ¿peligran los depósitos? Del 2001, 2002... ¿Peligran los depósitos, Roberto? ¿A esta altura? A ver, si vos Alberto Fernández dice que no tiene plata para pagarle a la ciudad de Buenos Aires la parte que le corresponde. Esos son 200.000 millones de pesos al año, una cosa por el estilo. Sí. El total de deuda que tiene el Banco Central con los bancos, que los bancos le compraron el LELIX con depósitos de la gente, son 10 billones, 10 millones de millones. Si él me está diciendo que no tiene 200.000 millones para pagarle, para devolverle a la ciudad de Buenos Aires, que los tiene, ¿cómo hace para pagar los 10 billones de pesos? Que vencen todos antes de las PASO. Que vence, bueno, claro. Sí, claro. ¿Damián? No. Que esos 10 los depósitos de la gente. Usted te va a decir, no tengo la plata, así como le dice a la Corte de Justicia, no tengo la plata para devolvérsela a la ciudad de Buenos Aires, cosa que no es verdad, porque la tiene, lo que pasa es que la está usando para otra cosa, menos tiene 10 millones de pesos para pagar los depósitos en caso de que este salto cambiario se traduzca en una corrida financiera, ¿no es cierto? Ojo que están fumando en la destilería. Me llamó la atención, Roberto, porque recién en una manifestación del presidente decía que, bueno, que en el caso de esto avanzar, debería tener que volver el presupuesto al Congreso porque no le cerrarían los números. Entonces yo digo, cuando hicieron el presupuesto 2022, la realidad es que no cerró ningún número. Inflación de 33%. Tenían en el presupuesto. Terminó siendo 95. Sí, claro. No volvió al Congreso el presupuesto para decirle, señores, nos llevaron 60 puntos más de impuesto inflacionario. No volvió. La gente que nos está viendo pagó con impuesto inflacionario el presupuesto. Entonces, vos me decías, Roberto, no tienen los recursos. A ver, si la meta es del 1,9, bueno, que la baje el 1,7. No, tiene que tener mejor asignación de recursos si no los tiene. Pero yo insisto, primero que los tiene. Lo que pasa es que los está usando de otra forma. Estaba dando a vos 3 puntos de la recaudación y ahora te doy la mitad, suponete, no sé, por decirte algo. Y se la doy a Formosa, porque Gildo es mi amigo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por decirte algo. Sí, recién entonces, lo mostré yo, las transferencias discrecionales. Se la saqué a vos y se la doy a otro. Sí. Bueno, es el que mejor está parado frente a la Corte. Sí. ¿Cómo? Es que el que más recibe fondos. Hoy vimos un gráfico... en proporción, sí. En proporciones... Vive de la coparticipación. ¿Cómo? Vive de la coparticipación. Claro, no hay, prácticamente no tenés empleados privados, no tenés. Y la Ciudad de Buenos Aires, por habitante, creo que es la que menos recibe. ¿No? ¿Bebo? Bueno, no. Evidentemente lo que estaba diciendo tenés razón, pero
en realidad, lo que quieren apuntalar, y vos lo sabés muy bien, es la provincia de Buenos Aires. Claro. Por ahí pasa la historia. ¿Sí? No hay otra, porque Formosa, bueno, son pocos habitantes, pero lo que quieren reforzar es la provincia de Buenos Aires. Es decir, que no le pueden dar los fondos a la provincia de Buenos Aires que le sacaron a la ciudad. Así es. Es que una asistencia financiera muy importante de la provincia de Buenos Aires, se generaron programas sociales muy importantes de la provincia de Buenos Aires y salieron parte de la coparticipación. Viste que tardó mucho. Sé que hubo charlas entre Guado de Pedro por el lado de la Nación y Rodríguez Larreta. Yo creo que la que pateó el tablero es Cristina. Sí. Yo creo que la que pateó el tablero es Cristina. Bueno, Bueno, acá no se juega más, dijo, y pateó el tablero del ajedrez. Esto es lo que ayer decíamos. Hay una cantidad de fuentes que coinciden en el concepto de romper el sistema. Sí. Por eso, este programa especial, de algún modo, intenta dilucidar si eso efectivamente puede pasar o no. Roberto, ¿nos esperás un minuto, por favor, si sos tan amable? Agradeciéndote, como siempre, el contacto. Facundo, muchas gracias por tu visita. Tenemos mucho más voces de aquí hasta la medianoche en La Nación Más. Quédate, por favor. Edición especial de Voces hasta la medianoche. Roberto Kachanowski, por supuesto aquí Luis Granados, Damián Dipache, nos intentan explicar, para tratar de entender, las repercusiones económicas del fallo de la Corte y del gobierno que no lo quiere escuchar. Pero a mí me quedó la preocupación de los depósitos, la inquietud alrededor de una decisión del gobierno que puede tener otras consecuencias, ¿no, Roberto? Sí, obviamente el gobierno lo que está diciendo... A ver, lo que está diciendo Alberto Fernández es un tema muy delicado, porque yo podría argumentar de esta forma. Miren, los impuestos que ustedes me están cobrando son impagables, podría decir. Claro. ¿Sí? Sabemos que en la Argentina te liquidan con impuestos. Por lo tanto, es incumplible esta presión impositiva. Cada uno puede empezar a decir lo que se le da la gana porque puede ser incumplible todo. O sea, no sé si soy claro, o sea, rompiste el Estado de Derecho y estableces una anarquía donde cada uno decide lo que quiere. Y en una anarquía no hay seguridad jurídica para ninguno de las personas que está actuando en esa sociedad. Entonces, y el salto del blue a 240. Hay más plata. Perdóname, el salto del blue a 240, 10 pesos en una semana. 3.40. A 3.40, perdón, 10 pesos en una semana. ¿Es un síntoma de esto que vos estás describiendo, Roberto? Mira, hoy se disparó más que otros días. No sé si Bebo lo estuvo siguiendo durante el día. Sí. En algún lugar hace 4 o 5 45, pero no tengo la certeza. Era un día muy corto y consulté 3, 4 lugares y tenía diferentes precios. Pero básicamente me llamó la atención la rapidez con que trepó hoy. Vamos a ver qué pasa el lunes. Pero si vos juntás... Cacha, te digo lo siguiente, a ver. Emisión monetaria. ¿Cómo? Yo voy a Uruguay, por suponerte, yo no voy, pero por suponerte que la gente que va a Uruguay. Hay gente que veranea en el sur de Brasil. Hay gente que tiene que ir a Chile. ¿Vos vas a pagar con tarjeta que está 30, 35 pesos más o te llevas cash en el bolsillo? Te llevas el dólar en el bolsillo. Te conviene llevar dólares. Y claro, si la tarjeta son 35 pesos más caro el dólar. En general, ahora debería estar bajando, porque esta es una época del año donde por cuestiones de liquidez las empresas la gente tiene que vender dólares para pagar. Claro, para pagar los aguinaldos. No estaría pasando eso. No está pasando, es raro. No, está pasando la inversa. Estacionalmente, salvo en otras crisis que hubo en el 89 y otros estallidos que siempre se producían en diciembre. Desde hace años que no se producen en diciembre y ahora se está produciendo algo raro. En diciembre normalmente el tipo de cambio se mantiene bajo. Exactamente. Roberto, hubo que emitir para pagar los 3.600 millones. Damián, sí, perdón. Hubo que emitir para pagar los 3.600 millones del dólar soja. Hubo que emitir a este mes diciembre. Se emitió mucha plata. Y lo acaba de decir Cacho. Por eso te estaba diciendo. 11%, emitió 11%, casi 12% en un mes. Aumentó la cantidad de pesos en circulación. Miren hoy los datos de la base monetaria, el informe monetario del Banco Central, aumentó un 11,5% en un mes. Eso es una guarangada. Ahora, Cacha, es un disparate de acá en adelante, a mí me preocupa enero, febrero y marzo. Mirá, ayúdame a hacer este análisis porque vos tenés los números más frescos que yo. Massa logró colocar deuda en el mercado por 400.000 millones que se le vencían y además logró colocar 338.000 millones de pesos más. Pero claro, todos decían, bueno, es una deuda importante la que colocó y efectivamente fue positiva. Ahora, en enero se le vence 1 billón. En febrero se le vence otro billón.
En marzo se le vence otro billón, con mayor nivel de participación del sector privado. ¿Qué pensás de esto? Porque en realidad esto que fue una colocación exitosa, en realidad es casi 2,5 veces menos de lo que tiene que colocar en el mes de enero y después en febrero y después en marzo. Por ahí hay que ver quiénes son los tenedores, ¿no? Sí. En enero, claro, ¿a quién le vence? Si le vence, y esos bonos en manos de quién. Más sector privado, más sector privado que público. Y bueno, ahí, mira, cuando decís sector privado seguramente me vas a estar diciendo o empresas o bancos. Básicamente. Bancos, fondos comunes de inversión. Y los bancos muchas opciones para colocar la plata no tienen. Entonces los tipos te compran LELIX y te compran bonos del gobierno. Claro. ¿Con qué? Con la plata de la gente que deposita. Claro. Por eso decía, guarda, porque acá esto, Bebo se va a acordar, se parece mucho al plan primavera del 88, 89. Sí, pero en ese momento se llamaban depósitos indisponibles y ahora se llaman LELIX. Exacto, pero todo terminó mal. Es el mismo perro. Pero con distinto collar. ¿Cómo? Pero con distinto collar. Es el mismo perro. Pero además terminó muy mal. Primero porque Angeló se quiso hacerle inteligente y pidió la renuncia del Zorruil, que era el único ministro de Economía que mantenía las cosas más o menos. Y después porque el peronismo que decía lo vamos a terminar de volteando y que se vaya escupiendo sangre Alfonsín, salió diciendo con nosotros el dólar va a estar recontra alto, provocó la corrida en 24 horas y todo terminó mal, explotó todo. Querían que terminara así porque dicen que es mejor tomar el gobierno después de una enorme crisis como la de 1989. ¿Puede pasar eso? No tenés a Celosa ahora, pero la tenés a Cristina, ¿no? Que peor todavía. Sí, no, lo tenés a lo de la Cámpora hablando. Al lado de eso. Le gana por varios cuerpos, ¿no? Claro, y Massa no apareció con el tema de la coparticipación. Todavía está al margen, ¿no? Algo va a tener que decir. Iremos. A ver, cualquiera que sea parte de este gobierno de impresentables, es un impresentable, porque este no es un gobierno, esto es un desgobierno. Si yo tuviese que definir esto de alguna manera, si fuese una empresa, es como el vaciamiento de una empresa. Están vaciando el país con lo que están haciendo. Es un vaciamiento de una empresa, prácticamente. Es decir, cuando vos, las medidas que adoptan y este tipo de comportamientos anticonstitucionales o inconstitucionales, no sé cómo se dice. En definitiva, yo te diría, me parece que acá el gobierno, por empezar, su único objetivo es llegar a octubre del 20. ¿Sí? Sí. Y de ahí habrá que ver. Ahora, va a tener que pasar todo el verano, porque Damián me hablaba de los bonos, pero ya no van a entrar más dólares. Y vas a tener que llegar hasta marzo o abril del año que viene, con una cosecha, con un ingreso de dólares, de una cosecha que viene muy floja por la sequía que hay. Hoy lo hablábamos con Bebo. Sí, la bolsa de Rosario dice que van a faltar 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares menos. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Vas a tener la economía que se te va a estar enfriando cada vez más. Vos mirás los datos que publica el INDEC sobre el estimador mensual de actividad económica, que es un indicador de Producto Bruto anticipado, y ya viene con 2 meses seguidos de caída en la versión desestacionalizada. O sea, la economía viene desacelerándose porque faltan insumos para producir. No tenés los dólares. Entonces, vas a estar en el desierto, vas a tener que transitar enero-febrero en el desierto. O sea, vos proyectás una restricción externa fuerte. Complicado, te lo termino. Vas a tener un verano complicado con un gobierno haciendo este tipo de cosas locas, como diciendo, no respeto los fallos de la Corte. Sí, discúlpame. No, decía que estás proyectando una restricción externa fuerte para los próximos meses, entonces. Claro. O sea, los dólares que estás juntando no van a alcanzar. No alcanza. No alcanza. Pero escúchame, los 8.100 millones de dólares que se compraron fueron 8.100 millones de dólares con el soja 1. No le quedó nada, le quedaron 100 y pico de millones. Claro. No le quedó nada. Y cuando miran, esto termina, no le va a alcanzar para nada. Si vos estuviste postergando por 180 días los pagos de importaciones que te están venciendo ahora... Importaciones normales por mes, Cacha, importaciones normales por mes creo que son entre 6 y 7.000 millones de dólares. Sí, pero es lo que dice las deudas. Por ahí está. No,
¿Cómo? Las importaciones que necesitas para funcionar la economía. Ah, claro, pero además ahora hay que pagar las deudas que dejó Guzmán. Ah, sí. Y son 10.000 millones de dólares hacia adelante. ¿eh? Ahora, yo hago una pregunta, Sí, ¿no? sí, En señora. Ese relación... es otro riesgo. Sí, en relación Perdón. a lo que estaba diciendo Sí, recién sí. Kachanowski, lo Sí. que estaban diciendo acá los especialistas. Yo pregunto, digo, a ver, ¿no será que saben el presidente, sus asesores, el gobierno de este panorama que están contando y están buscando un chivo expiatorio? Digo, en esta decisión de la Corte... En lo institucional, decís vos. No, en lo económico. Digo, esta decisión de la Corte junto con buscar un culpable para la ineptitud de ellos. Ellos saben que el panorama que se les presenta, lo que vienen contando acá los expertos en economía, saben que la situación económica va a venir peor y están buscando un culpable para su ineptitud. La Corte / el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es probable esto? Que siempre buscan algún culpable de las macanas que ellos hacen, ¿no? Claro. Si no es el periodismo, son los grupos concentrados, o el Fondo Monetario Internacional, o la justicia. Siempre alguno cae. Sí, pero es típico del populismo. Para el Busca un 60% enemigo de para, la gente el problema es el bolsillo. Por más que le ponga la justicia, no le importa, no entiende bien lo que está pasando. Él le interesa, ¿llego a fin de mes o no llego? Esa es la clave. Jubilado piensa lo mismo. ¿Y la inflación, veo? Y la inflación viene en noviembre, cuando vi mayorista 6,3, dije, bueno, me parece que diciembre ya no viene más por debajo del 5, olvídate. No viene más por debajo Pero del 5. Bebo, déjame que te agregue un dato. La canasta básica alimentaria, que es la que define la línea de indigencia, Sí. o sea, si te podés alimentar para no desnutrirte lo suficiente como para no desnutrirte, Para sobrevivir, aumentó sí. noviembre contra noviembre un 101,7%. Se aumentó casi el 102%. La canasta básica alimentaria, que es el rubro alimentos más chico del índice de precio al consumidor. Claro. Ya ahí tenés una inflación superior al 100% y eso te va a definir la línea de indigencia. Claro. Indigencia es: no tengo la plata suficiente para poder alimentarme y no desnutrirme. Trasladalo eso a los chicos y estás teniendo a los chicos, a los menores de edad, estoy diciendo, ¿no? Que necesitas alimentarlos para que después el cerebro les pueda funcionar bien cuando tengan que ir a la escuela. Y está siendo un problema muy serio en la Argentina. Y lo que es la canasta básica total que te mide la pobreza está en el 97%. Ya estás en el 100% de inflación anual. Y la canasta navideña, Damián, que estaba por encima del 120, ¿calculaste vos? Pero la canasta navideña no deja de ser alimentos que también son básicos. A nosotros nos dio 130%, pero fíjate que también, cuando vos ves la canasta básica alimentaria, creo que había dado algo de 65.000 pesos la última alimentaria, Roberto, pero en la ciudad está en 76.000 pesos la canasta. O sea que encima hay lugares del país donde esa canasta básica alimentaria es muy por encima. Lo mismo la canasta básica total, O sea, la canasta básica total que mide el INDEC respecto de la ciudad de Buenos Aires te muestra que una clase media hoy está necesitando más de 200.000 pesos y el salario promedio en Argentina está siendo muy por debajo de ese nivel, ¿no? Entonces está teniendo también una situación de pérdida de poder adquisitivo con este nivel inflacionario enorme. En el último informe del Ministerio de Trabajo, te marca verdaderamente lo que está pasando. O sea, creció el monotributo y el empleo en negro, las changas. El resto del blanco no está. Esa es la clave. La clave es esa. Son que no podés tomar... A ver, una pyme está vendiendo, suponete, un poco más, o está produciendo un poco más. Lo primero que le dice es: no, facturame. Yo a vos, oficial, así en blanco no te tomo. No te puedo facturar, no tengo. Bueno, entonces firmame acá la renuncia, algo, lo que vos seas. Yo no quiero que me hagas un juicio y te tomo en negro. Y sí, es lo que está pasando. Ahora, esa es economía informal, que hoy lo vimos, ¿no? En algunos negocios, son las saladitas. Sí. Es decir, que la economía informal está más cerca de la economía de la pobreza que de un país productivo, me parece, Cacho. Sí. Y por supuesto. Déjame que agregue algo ligándolo a la coparticipación y al tema de ocupación. Sí. Cuando vos mirás los datos del Ministerio de Trabajo, cómo aumentó entre enero del 2012, que es el dato que dan ellos, y septiembre de este año, el sector privado aumentó los puestos de trabajo en 105.000 puestos de trabajo. O sea, 105.000 puestos son 10.500 puestos por año, que no llegan a cubrir los 250.000 chicos que se incorporan al mercado laboral por año. Para darte un dato así de lo que es nada. 105.000 puestos en el sector privado formal, estoy hablando. ¿Cuánto creó o cuántos puestos nuevos de trabajo hay en el sector público? Nación, provincias y municipios. 845.000 puestos de trabajo más. Entonces,
¿Qué es lo que está teniendo? ¿A dónde van la mayoría de los puestos de trabajo? Van a las provincias y a los municipios, no es tanto en la nación. La nación tiene 750.000 puestos de trabajo de los casi 4 millones que hay de empleo público. Entonces, cuando hablan de la coparticipación, lo que están peleándose es por la guita para tener el clientelismo político. Es eso, básicamente eso. Andate a La Rioja, Catamarca, Formosa, el NOA y el NEA, y vas a estar en el sector público o en las provincias, el grueso de la población trabaja en el Estado. Perfecto. Clarísimo tu análisis, Roberto. Muchas gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Feliz Nochebuena y Navidad. Que tengan una feliz Navidad y una feliz Nochebuena. Bien, gracias a todos. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, vamos a hablar con Roxana Reyes, es flamante consejera de la magistratura, está en línea, juró recientemente y tiene una opinión para darnos en esta noche. Hola Roxana, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches a la audiencia. Bueno, vos formás parte de un organismo importantísimo que tardó en articularse, pero que por supuesto es el que selecciona técnicamente la terna de los jueces, que también regula su disciplinamiento, maneja parte del presupuesto. Y aquí hay una desobediencia inicial, veremos si es así o no, de parte del gobierno, un fallo de la Corte. Tu mirada, por favor. Bueno, la verdad que claramente yo entiendo que no les interesa la coparticipación ni les interesan los recursos. Hacen con los recursos públicos y con la plata lo que quieren y realmente emiten como locos cuando quieren llegar a conseguir sus objetivos. No es la coparticipación es la excusa. Lo que están buscando es el desacreditar al Poder Judicial, en este caso concretamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí, anunciando lo que ellos buscan, que es la impunidad de Cristina Fernández, y con esto anunciar que no van a cumplir o que no se tendría que cumplir ningún fallo contra Cristina Fernández. Sí, por favor, termina. No, que esto de los incumplimientos de los fallos de la Corte, en Santa Cruz lo conocemos bien porque está el antecedente conocido ya del caso de Eduardo Sosa, donde la Corte 5 veces dijo que había que restablecer a Sosa en su cargo. El por entonces gobernador Peralta dijo que era de cumplimiento imposible. Fíjate que es la misma frase, cumplimiento imposible, están respondiendo a la misma lógica. En aquel entonces lo que se buscaba era disciplinar un poder judicial para conseguir sus objetivos. Acá lo que se busca es claramente desacreditar al Poder Judicial. Bueno, y la idea de si quieren o no romper el sistema, pero la mirada judicial la aporta Silvina Martínez. Todos tenemos preguntas para hacerte, Roxana. Silvina. Sí, bueno, efectivamente. Ahora yo le quería preguntar a Roxana, desde su rol, no solamente el Consejo de la Magistratura, sino de diputada, ¿qué significa, para que la gente lo entienda, esto de que un presidente de la Nación diga no voy a cumplir un fallo de la Corte Suprema? ¿Qué podemos esperar a futuro, ¿no? Y qué podemos esperar el año que viene en un año eleccionario? Creo que la gente, su mayor miedo que tiene es decir, bueno, que esto siempre pensamos que se podía convertir en una dictadura o en una especie de Venezuela. ¿Es el puntapié inicial? ¿Cómo pasa o qué podemos esperar los argentinos en relación a los próximos pasos del gobierno? Mira, claramente es de una gravedad institucional terrible que el presidente de la Nación esté llamando a alzarse contra el máximo tribunal de justicia, una sentencia que no merece ningún tipo, o sea, esto es una medida cautelar, pero como medida cautelar no tiene ningún tipo de instancia de apelación, ¿sí? Y consecuentemente se está además afectando la división de poderes, la república, pero sobre todo está tratando de generarse una crisis institucional ante lo que está viviendo el kirchnerismo. Nosotros conocemos claramente cuando el kirchnerismo se siente atrapado, encerrado, sabe que está perdiendo poder, su poco dosis de poder que le queda, lo que hace es ponerse brutal. Esto es parte de su brutalidad. Entonces lo importante es mantener los límites de institucionalidad, que funcionen todas las instituciones. Sí. Es importante que se conforme el Consejo de la Magistratura y que todas las instituciones reaccionen y todos los sectores políticos reaccionen ante un alzamiento como este. ¿Vos considerás que se puede nominar un golpe de parte del presidente y de los 18 gobernadores que acompañan la decisión? Es una conducta claramente golpista.
¿sí? Cuando afectás la Constitución y los poderes como tienen que funcionar, es una conducta claramente golpista, rosa y habrá que analizar la apología del delito también y obviamente los incumplimientos de deberes de funcionario público y demás. Y vos contaste el caso de Santa Cruz y Álvaro Lamadrid lo conoce bien y tiene también una mirada política. Álvaro. Sí, bueno, acá yo veo, como dice Roxana, que no es un tema económico, es un tema político, de desacreditar a los que lo jugaron. Atrás de esto está Zanini. Hay un tacticismo delictivo en esta... ¿Tacticismo delictivo? Un tacticismo delictivo, es decir, en el delito también hay una táctica y un objetivo que se persigue. Pero asistimos al ocaso de un gobierno decadente y corrupto. ¿Y por qué? Porque han perdido la batalla cultural. Esto de que todo el mundo ha repetido durante mucho tiempo, volvieron peores. Yo que decía, no volvieron peores. Siempre fueron lo mismo. La diferencia es que antes esta cosa de aprovecharse de una mayoría circunstancial para legalizar lo ilegal, para hacer cosas que no corresponden, le salían chicones, aerolínea, es decir, memorándum con Irán, y le salían. Ahora, ¿por qué no le sale? Porque están perdiendo la batalla cultural. Esto es como decía John Lennon, el sueño se terminó, ¿sí? El sueño se terminó. Y la gente se empieza a dar cuenta, ¿sí? Y está espantada con lo que está viendo. Y hay que agradecerle a la escaloneta que le han dado un mensaje a la sociedad argentina, porque es en este contexto de no dejarse usar, de no contaminar su logro, que lo merecían ellos, por los que se aprovechan, por los aprovechadores de la política, por los ventajeros, y han demostrado esos chicos que tienen una independencia de criterio y una libertad de pensamiento mejor que la de mucha dirigencia política, que la academia, de los filósofos y de muchos pensadores. ¿Por qué? Porque saben lo que tienen enfrente, ¿sí? Un gobierno que los quiere usar, ¿sí? Que los quiere abrazar y hacerse de algo que no le corresponde. Luis Gasulla, vos decías que se van a ir acumulando más denuncias y que esto también puede formar parte de una nueva etapa, ¿no? Ya no de causas típicamente de corrupción, sino de golpe institucional o desobediencia. Sí, es lo que se comenta en Comodoro Pi, que o es show para la tribuna, que esto van a terminar dando el brazo a torcer, y si insisten, cuando termine y pierda poder Alberto Fernández, algunos de sus funcionarios van a terminar presos porque las causas están. Yo lo que le quiero preguntar a Reyes es cómo sigue en concreto esta historia y qué van a hacer ustedes como oposición, porque, a ver, el lunes, martes, seguramente Rodríguez Larreta va a hacer otra presentación, van a pedir embargar los fondos y ahí va a estar la definición administrativa de los funcionarios de segundo y tercer orden. ¿Obedecen al presidente o obedecen a la justicia? ¿Ustedes qué van a hacer? Roxana. Bueno, esto es fundamental plantearlo. Yo lo vengo diciendo recién escuchaba a Álvaro que hablaba de Zanini, que se responde todo a un método y a un sistema de enfrentar a las instituciones y enfrentar a la justicia. Cuando no se cumplió el caso Sosa, se terminó debatiendo la propia Corte dispuso una denuncia penal contra el entonces gobernador Daniel Peralta, algo que quedó en nada, y en realidad lo criticábamos mucho desde la oposición este tema, porque las sentencias de la Corte no son recomendaciones, no son consejos, y no puede todo terminar en un incumplimiento de deberes de funcionario público o en una denuncia penal. Se tienen que poder ejecutar. Entonces lo importante es conseguir, por eso decía, instituciones fortalecidas, el cumplimiento de la sentencia de la Corte. No creo tampoco que haya un paso atrás, ¿sí? Lo que a mí me ha demostrado el ADN kirchnerista es que, al contrario, cuando están encerrados, cuando están acorralados, redoblan la apuesta, que es lo que están haciendo ahora. Veo vos que sabés casi todo. Contanos cómo sigue esta historia, porque viste mucha política, sos un analista también, además de lo que sabés de economía, pero desde el punto de vista político, ¿qué tenés para aportar o para preguntarle a la diputada y consejera? La clave acá está, yo creo, a esta altura del partido, que depende quién sea el candidato, cómo llega la economía. Porque si llega mucho peor la economía, evidentemente el candidato va a tener, el candidato de ustedes, va a tener que ser un duro, alguien más extremo. Si hay alguien dialoguista y medio tibio, a lo mejor
yo creo que no va a tener tantos votos y seguramente los votos se lo va a llevar algún otro sector que están haciendo y está creciendo debajo de ustedes no lo están viendo. Por eso yo le pregunto, ¿usted está a favor de un cambio drástico en la política actual o cree que esto va a llevar tiempo, que hay que esperar y que tiene que ser el gradual el cambio? No, yo estoy convencida no solamente que tiene que haber un cambio drástico, sino que tiene que restablecerse el orden. Cuando llegamos a estos niveles de peligrosidad en el desarrollo de la vida institucional de un país, tiene que haber orden, ¿sí? Tiene que ser que el que comete un delito vaya preso, que la justicia actúe con independencia, tiene que haber cambios fundamentales y drásticos. Nosotros lo vivimos ya, que cuando se manejan con un nivel de gradualismo y tratar de convencer al kirchnerismo de que sea democrático, de que sea republicano, de que respete las instituciones, eso no se consigue. Así que yo estoy convencida de que tiene que restablecerse el orden con un cambio drástico, ¿sí? Es fundamental. Ahora, ¿tiene conciencia que cuando, vamos a suponer que ustedes llegan, el establecimiento público, ministerios, las grandes empresas del Estado, está plagada de gente de la cámpora que le va a hacer la vida imposible? Tenemos totalmente conciencia de eso y también sabemos que cuando se respeta la ley, cuando se hace respetar la ley, cuando funcionan las instituciones como deben funcionar, cuando tenemos claro cuáles son los objetivos, tiene que funcionar porque la gente termina disciplinándose cuando ve que se establece el orden. Cuando hay caos, cuando hay incumplimiento de la ley, cuando es lo mismo violar la ley que no, cuando el presidente dice que no se cumplan las sentencias. Eso es cultura. Cuando se hace... Exactamente, es un cambio cultural. Y hay que ser muy claro en esto, no podemos dudar en esto. ¿Damián? No, yo lo que respecto de ese cambio cultural, lo que manifiesto es que el fallo de la Corte, en definitiva, es parte de explicarle a la sociedad qué está pasando con las instituciones, ¿no? Ahora, también termina sucediendo que frente a esta situación institucional, también en la calle, cuando la oposición gana, se ve un quiebre institucional, social, etcétera. Entonces también a mí me preocupa es que en el caso de que la oposición tenga un avance, es muy importante que maneje las instituciones. Pero a mí me va a preocupar la calle, porque socialmente el oficialismo va a generar situación muy pero muy delicada que hoy no las estamos viendo. ¿Cómo ustedes van a ¿Cómo ustedes piensan sobrellevar esa situación que también tienen que ver con un quiebre institucional pero en la calle? Interesante. ¿Roxana? Sí, comparto y tengo la mirada que vos me transmitís. Creo precisamente por eso que no podemos ser tibios en el manejo de la situación, ¿sí? Y cuando esto es un cambio, lo dijeron recién, es un cambio cultural. Cuando las instituciones funcionan, cuando se hace cumplir la ley y cuando hay alguien que realmente está dispuesto con voluntad política a que funcionen y que bajen lo que está sucediendo, niveles de corrupción elevados y una serie de cuestiones, hay un acompañamiento popular, porque hay en general un acompañamiento popular a querer recuperar el orden, a que funcionen las pymes, a que se acompañe al sector productivo. El tema es que en el caos, en el desorden, empieza a haber esa sensación de que nada se puede transformar y nada se puede cambiar. Creo que es un trabajo conjunto de quien gobierna y de la ciudadanía, ¿no? Silvina Martínez tiene otra pregunta, pero quería aportar un dato, Luis Gasulla, sobre este tema en particular. Aprovechando que Reyes conoce Santa Cruz y está allá, y que Cristina también está en el Calafate, lo que me decía alguna fuente es que Cristina, más allá de todas estas cuestiones, lo que le viene sorprendiendo cada vez más es que cada vez que llega al Calafate se encuentra con una indiferencia cada vez más grande. ¿Usted considera que Cristina tiene un temor al olvido? ¿Y cómo la ve hoy a Cristina? Sí, la veo claramente desesperada. Ella esperaba, digamos, un operativo de mayor, una operación de mayor apoyo, clamor, o que se generara algo ante la sentencia condenatoria y tuvo que soportar esta indiferencia popular que no solamente se dio en todo el país, sino claramente en Santa Cruz, que no hubo ningún tipo de acompañamiento ni apoyo hacia ella,
y por el contrario no hay gestos de apoyo salvo cuestiones aisladas, y creo que esto sí también para ella es algo que la afecta claramente desde lo emocional. ¿Y qué se sabe de la salud de Cristina Fernández? ¿Hubo alguna versión allí que fue atendida? ¿Hay algún dato que puedas aportar, Roxana? Hay un cerrado hermetismo con eso. Se habló en algún momento de algo que podía tener que ver con el COVID, pero hay cerrado hermetismo con ese tema. Silvina. A ver, sí, me parece interesante también explicarle a la gente, ¿no?, que la diferencia con lo que pasó con el procurador Sosa era una obligación de hacer, ¿no? Había que poner a un procurador en funciones. Y acá se trata de fondos, acá se trata de dinero, de fondos públicos, digo que son... Es más fácil, si se quiere, lograr la ejecución de esta medida cautelar, de esta sentencia, porque la Corte, en caso de que lo requiera el gobierno de la ciudad y que manifieste que la demandada, el Estado Nacional, no cumplió, la Corte tiene otros elementos para lograr el cumplimiento, a diferencia de lo que pasaba con el procurador, que era muy difícil ponerlo en funciones obligatoriamente cuando el Estado provincial no quería. Y era algo más local. Claro, acá, digo, puede embargar los fondos. Correcto. Digo, lo que pasa con cualquier deudor, cuando uno está en un juicio y de golpe la justicia le dicta una medida cautelar en su contra para embargar fondos, normalmente cuando uno no cumple con ese pago, el juzgado manda un oficio al banco y le dice: embargame esto, esta plata tiene que ir a la cuenta del juzgado y a partir de ahí la cobra el deudor. Es interesante porque acaba de salir un comunicado de 4 partidos provinciales que gobiernan en sus provincias, que son Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. ¿Qué dicen? Está bien, nosotros no estamos de acuerdo con lo que hizo la Corte Suprema, pero la verdad que de esos fondos que le sacaron a la ciudad de Buenos Aires no vimos nada. Claro. Fue toda la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, lo acaban de decir en un comunicado. O sea, ni en uno ni en otro. Muchachos, nosotros no vimos nada de esta plata. Se la llevó toda la provincia de Buenos Aires. Y una cosita para preguntarle a la diputada Reyes, es si se espera que esta semana la Corte tome una nueva definición con relación a qué va a pasar en el caso Doñate / juez. Digo, si se va a tomar una definición, porque ese también va a ser otro golpe. Lugar, en el Consejo de la Magistratura. Por el parte de senadores, también va a ser otro golpe o va a ser utilizado también por el oficialismo como esta embestida supuestamente del partido judicial. Si se espera que esta semana se tome una definición en eso o se va a esperar hasta febrero. La verdad que estamos esperando que sea esta semana, concretamente por el propio funcionamiento del cuerpo. Claro. Nosotros no podemos integrar las comisiones, si bien tenemos el quórum necesario, no podemos integrar las distintas comisiones hasta que no estén todos los estamentos. Así que se espera que esto sea antes de fin de año. Roxana, interesante, porque es clave y además entiendo, Silvina, aportar lo que me parece conocés. Hay días claves en la otra causa, Otesur y Los Sauces, en la Cámara de Casación, ¿no?, que es la instancia anterior a la Corte Suprema, para ver si se reabre ese juicio. Exacto, puede ser una semana de muy malas noticias para el kirchnerismo y para Cristina en particular. A ver, esto que yo te decía de la definición del integrante del Consejo de la Magistratura por parte del Senado, si va Luis Juez o si va Martín Doñate, y además la otra cuestión, Otesur Los Sauces, se tendría que definir esta semana, puede pasar para febrero, la Cámara, si bien tiene plazo, a veces lo incumple, se venció el día 22, el plazo para definir la reapertura, a ver qué sucede, si se mantiene firme esta decisión del Tribunal Oral 5 de cerrar sin juicio la causa contra Cristina y sus hijos, o si efectivamente va a haber un juicio oral, y si esto sucede, el año 2023 la va a recibir a Cristina nuevamente sentada en el banquillo de los acusados, ya no con jueces afines, como pasó en el Tribunal Oral 5 de Daniel Obligado, sino con nuevos jueces. Espera el martes que después vemos la película. Cuando hable ella, vemos cómo sigue la película. Y por ahí el martes es un día clave, sí, por eso habla, guarda. Interesante. Roxana, muchas gracias por toda esta entrevista interesante y esperemos que el Consejo pueda terminar de conformarse, el Consejo de la Magistratura, y pueda funcionar como corresponde. Un abrazo, feliz Navidad para vos y los tuyos. Bueno, y estamos a minutos de la Nochebuena, o en todo caso del día de la Nochebuena, no de la Nochebuena estrictamente. No. Y Damián Di Pace, como si fuese un Papá Noel, nos trae regalos y entre otros regalos de precios, ¿no? Es Papá Noel, pero caro. No, yo traje un tema que le está pasando a la gente. Primero, la verdad que las Navidades esta semana fue muy preocupante para las pymes porque... Yo contaba el otro día el caso de, y te lo contaba vos, Bebo, el caso de una pyme el lunes, le golpea el empleado la puerta y dice: mira, quiero saber si voy a cobrar el aguinaldo esta semana.
si el martes me vas a pagar doble porque fue feriado nacional y si me vas a pagar el bono privado. No había abierto la caja, era un comercio de juguetería. Sí. Entonces, ¿cuál es lo que le está pasando al argentino? Y tiene que ver un poco con la situación financiera por la cual está atravesando el gobierno. Hicimos un informe de cómo se financia Papá Noel, o sea, cómo se están financiando los regalos. Entonces, mira, traje un ejemplo Papá claro. Noel que usa tarjeta, por ejemplo. Claro. Tiene ahora 12. Te voy a explicar un dato macro de la Sí, micro. Vamos a dale. explicar la macro en la micro. Papá Noel le pide a un chico 19.000 pesos para mañana para el arbolito. Sí. Bueno, lo paga con la hora 12. Sale 39.000 pesos. La tasa es del 63%, 108% de costo financiero total. Claro, pero cuando va Papá Noel a pasar la tarjeta, ¿qué le dice? Él pone, mire, usted no tiene límite la tarjeta. Claro. No tiene límite la tarjeta. Ya está. Entonces Ya no se ríe ¿qué más, pasa? Claro, ¿por qué? Porque la realidad que los bancos no le quieren prestar a la gente, le están prestando al gobierno para financiar justamente... ¿Me repetís el concepto? Los bancos no le quieren prestar a la gente, le están prestando al gobierno. Cuando salió Kachanowski, dijo, señores, acá los bancos son los que en definitiva compran esas LELIQ, detrás de eso están los plazos fijos y en definitiva no están queriendo incrementar el crédito privado. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que mañana va a comprar Papá Noel el regalo o hoy? Bueno, tiene que recurrir a una tarjeta extrabancaria, que es la del shopping o la del supermercado, con costo financiero hasta el 320%. Esto liquida el consumo interno futuro. Va a pagar 79.000 pesos un monopatín que estaba a 19.000. ¿Y qué pasa si no va ni al shopping ni al supermercado? Va y pide un préstamo personal. Bueno, tiene un costo financiero total de hasta 207%. El monopatín de 19.000 pesos lo termina pagando 58.000 pesos. Es decir, en definitiva lo que terminaste generando con todo este descontrol terrible por parte de las cuentas fiscales que no le cierran al gobierno, es que no le cierren a la gente, que no haya crédito en el país. Y vos sabés que Argentina, hay un informe del BIS muy importante, que tiene el crédito respecto al producto más bajo de la región y uno de los más bajos del mundo. Es solamente el 20% del producto. Entonces, las cuentas macro, señores, también terminan el arbolito con los regalos. Cuando vos querés darle los regalos a los chicos, ahora no lo estás pudiendo financiar. Salió un comunicado también hace pocas horas. ¿De Papá Noel no? No, de AmCham. Ah. Los muchachos de Norteamérica que están en la República Argentina. Sí. AmCham, vos sabés que es la Cámara Argentina Norteamericana. Sí. Acaba de decir que ellos esperan, con la ansiedad, que se respeten los fallos de la justicia. ¿Viste? Te lo dicen así. Es importante. Sutil, Bueno, es que, sutil, casi perfumado, ¿viste? El comunicado. Hay necesidad, ¿no sería como obvio? Digo, no nos están viendo en otros lados como... Lo obvio acá es lo raro. Tal cual. Claro. Álvaro, ¿crees en Papá Noel? Bueno, mira, me pasó algo terrible con Papá Noel cuando era chiquito. Bueno, no lo puedo contar, pero me anoticié muy rápidamente de cómo iba todo eso, ¿viste? En un episodio... Complicado. Y era muy chiquito. Escúchame, pero ¿viste lo que está pasando con la economía? ¿Tenés una opinión sobre el tema, aunque no sea tu estrictamente No, pero uno lo estudia, el tema, lo ha visto. Yo creo que el gobierno no tiene plan, no tiene rumbo, tiró la toalla de la economía hace rato, todo es atarlo con alambre, llegar lo mejor posible a las elecciones, comparto con Beu, yo lo he dicho, recorro mucho la provincia de Buenos Aires, es centrar todas sus posibilidades en la provincia de Buenos Aires. Creo que Massa está pasando la gorra por todos lados, buscando sacar plata de cualquier lado. E hizo un ajuste que no lo hubieran dejado hacer a Guzmán. Claro, porque con todos los gastos más del 20%. Para tener un poquito más para gastar el año que viene. El drama de la Argentina, y que se ve en las cuestiones económicas, se ve con la cuestión del sistema jubilatorio, se ve con la reforma laboral, es que todos los problemas se lo tiramos al futuro, lo desplazamos, ¿sí? Lo postergamos y convertimos al futuro en un basurero del presente. Esto no me sirve. ¿Cómo puedo hacer? Lo pateo. ¿Qué puedo hacer con el fondo? En vez de hacer un arreglo sustentable, que sea bueno para el país, que sea pagable, que nos permita crecer y desarrollar, no.
¿cómo lo pateamos para adelante? Bueno, la frase para Massa es alargar la mecha. Alargar la mecha. Que le explote a ustedes. Para ir a lo práctico... Recuperamos a Seferino Reato y la entrevista con el presidente Alberto Fernández. Creo que tiene novedades, por eso salió un ratito. No, ¿sabes que yo tengo otra ocupación ahora? No me hagas un Papá Noel. Soy el niño Jesús. Soy el niño Jesús, pero tengo que hacer otras cosas. Dale. Porque ahora, la vida está dura, ¿no? Sí, de eso estamos hablando. Bueno, vamos, si quieren... Espérame que tenía Luis, quería concluir una idea y vamos con vos. No, antes de que llegue Nochebuena, lo que quería decir es que a mí me parece, me da la sensación, Hugo, esta es la Navidad más fría de los últimos tiempos. Con el Mundial, con el Mundial y con los problemas económicos, ayer fui, yo creo en Papá Noel, a la producción que me está preguntando. Sí. Seguro que a ustedes les pasó lo mismo, a vos, Hugo. Sí. Fui a una juguetería, fui a un local de ropa. Está muy caída las ventas, no sé si hay datos concretos, pero una pobreza pocas veces vista. Es que la realidad que la Navidad es una fecha comercialmente más importante del año, impacta mucho en el consumo y bueno, tenemos una situación dual en la economía muy fuerte, porque el Mundial se llevó puesto la Navidad y la realidad que las ventas minoristas, en definitiva, parecería ser que en términos interanuales van a caer. Tengamos en cuenta que en noviembre la Cámara informó que las ventas minoristas cayeron 3,1%, o sea, viene cayendo, ¿no? O sea, hay que mirar la unidad, porque si mirar la cantidad, en precios es una locura. Claro. Así que ya sabes que... Seferino, te escuchamos. Bueno, teníamos otra placa de la entrevista con el presidente Fernández hoy. Porque Seferino Reato entrevistó al presidente Alberto Fernández, tal vez en el día más importante, pero bueno, contanos un dato, porque me están diciendo que queremos seguir hablando de la Navidad, pero por favor. ¿Quieren seguir hablando de la Navidad? No, dale, nos divertimos, Alberto es divertido. Sí, no, mirá, él dice, el presidente con más porque copas, acá había un tema de qué van a hacer y cuándo. La semana próxima él dice, vamos a recusar a los miembros de la Corte, porque no hay otra, tienen que ocuparse nuevas personas, que serían los conjueces, los presidentes de las cámaras federales del interior del país. Y después vamos a presentar un pedido de revocatoria in extremis, un recurso extraordinario de la resolución cautelar, que para él no está firme. Ajá. A los miembros de la Corte no tiene ningún motivo para recusar. Exactamente, hay motivos que están establecidos en el para código. La tribuna. Claro, él dice, bueno, deben ser reemplazados por los conjueces, los presidentes de las cámaras federales del interior del país, y quiere ver cómo van a fallar esos presidentes de cámaras federales. Claro, del interior del país. Estas son algunas de las frases que te contó vos. A ver, yo quiero ver al presidente... Yo quiero ver al presidente de alguna de esas cámaras del interior resolviendo que hay que entregarle 200.000 millones de pesos más a la capital federal. Seguido a esto va a volver de nuevo con su proyecto de reforma del Poder Judicial, de que la Corte sea de 15 miembros y vuelve con las mismas historias. Y bueno, no tiene miedo, dice, a las denuncias presentadas por la oposición, que por ahora han sido presentadas solo en los diarios. Eso es falso porque ya están radicadas. Ya están presentadas, lo que pasa es que hoy es feriado y las va a ver recién el lunes. Yo creo que esto de los... Yo me quedo con lo que dijo Kachanowski antes. Esto de los 200.000 millones de pesos es una bicoca, chicos. Claro. A ver... están necesitando recursos extraordinarios de 1,5 billones de pesos solamente en el mes de diciembre el gobierno. Esto es un chiste. Para lo que están emitiendo es la claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Entendés? Ahora, lo interesante es que él dice, miren, aunque quedara firme este fallo, no tendría cómo hacerlo. Eso de que la Corte dice es de cumplimiento automático, por goteo, a partir del día inmediato, posterior o el mismo día del fallo, eso no lo puedo hacer y no lo voy a hacer. Así que si la reta espera que el lunes le depositen este dinero y en función de eso eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito que había establecido, bueno, no lo va a hacer. Claro, porque eso lo suspendió. Todo esto, perdóname, ¿sabes qué parece? Como que lo están empoderando a la reta. Es casi, yo no creo que la reta lo hubiera pensado, nunca le hubiera salido mejor. Bueno, esa es una buena vía, porque en realidad ¿puedo decir que los gobiernos... a la reta? Es verdad. Lo levantaron por encima del resto de la lo mismo oposición. con Macri, cuando era jefe de gobierno. Claro, los gobiernos tienen un gran poder siempre, que vos elegís el adversario. Claro. Un país es presidencialista, vos decís, yo voy a apuntar acá. Por ejemplo, Néstor y Cristina, Macri, porque decían, es un cheto. Este no gana, este es el más fácil.
Por eso digo, Seferino, que atrás de Menem, todo esto está Zanini, y yo hablo de tacticismo delictivo. Hay delito, pero hay tácticas también Está bien, pero a llevar a cabo. Es ir a tres bandas la jugada. Me parece que vos te va a interesar esto. ¿Por qué Larreta? Porque hay un paralelo, me parece, en algunas mentes del gobierno. Larreta es bastante parecido a De la Rúa. No lo digo yo, ¿eh? No. Menos acá lo voy a decir. Ellos lo creen. Sí. Pero, digo, entonces ellos dicen, no, Larreta es De la Rúa. Claro. Que es un poco lo que decía el peronismo también durante el menemismo. Este es fácil. ¿Qué decía Menem? De la Rúa, porque mi enemigo verdadero es Duhalde. Yo De la Rúa y 4 años después vuelvo. Entonces me parece que lo que están diciendo Macri no. Sí. De la Rúa sí. Pero Bullrich por ahí tampoco. se equivocan, ¿eh? Bullrich tampoco. Ahora, Bullrich tampoco. Elijo a este. las consecuencias son económicas y son sociales. Y estamos a minutos del día de la Nochebuena. ¿Cómo repercute también esto en el mercado? Porque vos decís que es una Navidad muy distinta por la baja en las ventas. Y hemos visto a una sociedad deteriorarse desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Bueno, eso sin ninguna duda. De hecho, lo que estás viendo es que el gobierno este diciembre puso mucho, pero mucho de hincapié en tratar de recuperar el poder adquisitivo. Hizo bono al sector público, incrementó la tarjeta alimentaria un 40%, además incrementó los bonos a los jubilados, son 10.000 pesos en los próximos 3 meses, trató de volcar mucha plata y muchos pesos en la calle. Sin embargo, la situación social sigue siendo muy importante. El desempleo, vieron que el INDEC muestra que creció el desempleo en Argentina, pasó del 6,9 al 7,1%. Quizás el dato importante que tenemos que ver es decir, ¿qué se espera para el 2023 en materia de esa situación del bolsillo de la gente? Y en términos económicos, muchas consultoras ven que frente a ese presupuesto que planteó el gobierno, un crecimiento de más del 2%, habría un crecimiento nulo. Entonces, ahí tenemos una situación complicada. Y lo que estás viendo en la faceta, me dice Nico, en el mercado cambiario, bueno, yo ahí traje unas placas de lo que estuvo pasando esta situación. Primero tenés un comportamiento financiero dual. El Merval anduvo muy bien. Los bonos en dólares anduvieron muy bien por cambio de posición por bienes personales, y cuando ves el dólar paralelo voló. Mirá, cuando comenzó el Mundial el dólar estaba en 307 pesos, ahora está en 340. O sea, la devaluación fue del 11%. El tipo de cambio oficial de hoy de 181 está corriendo la devaluación del tipo de cambio oficial al 6,5%. Es decir, está siendo por encima de la inflación. Y esto tiene que ver mucho con lo que hablaba Bebo antes, con cómo impacta esto en los precios mayoristas. Porque los que sí pueden importar con ese tipo de cambio oficial, estás teniendo una devaluación del 6,5% e impacta sobre los precios minoristas. Y fíjate que la brecha entre el oficial y el paralelo está en el 95%, ¿no? Está casi llegando al récord. Esta cotización de 340 supera a la del 22 de julio de este año, cuando había estado 338, ¿no? O sea que supera la etapa masa. Pero vos sabés que está muy limitada la importación al dólar oficial. Te digo hasta este punto. Había 2 hospitales que necesitaban insumos urgentes. ¿Sabes cuándo le permitieron y le autorizaron los insumos? Cuando alguien que está dirigiendo el hospital de atrás, pero que maneja todo, le dijeron, mirá, si demora mucho más, vamos a tener que llamar a los medios de comunicación. Aparecieron los dólares y el permiso para importar. Y importan los que tienen que importar, importan al contado con liquidación. Sí, señor. Por eso la preocupación hacia adelante, y estoy hablando en términos de necesidad de dólares del gobierno, se le vienen 3 frentes importantes. Se le deben a los importadores 10.000 millones de dólares de lo que dejó Guzmán. En el mes de enero vamos a tener que empezar a pagarle a los acreedores privados, que lo aplazamos ese pago, del año 2020. Ahora bien, en enero tenemos que empezar a pagar a los acreedores privados, y esos son dólares. Y por otra parte, este año los desembolsos del Fondo Monetario Internacional no son solamente para cubrir deuda, sino que además tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional excedentes, que eso va a requerir mayor nivel de dólares. Bebo, y contame, ¿qué es el ajuste silencioso? Porque me parece que como título es interesante, pero mirá, preocupante a la vez. Primero, ¿en qué pensamos los últimos 20 días en el Mundial? ¿Qué pensábamos? Estábamos mirando los partidos. Tercero, que discutíamos nada más que de fútbol. Cuarto, estábamos pendientes de cualquier otra cosa. Entonces llega un momento en que vos, ¿qué haces?
el ajuste silencioso, que es este que acabo de mencionar allá, que no lo veo porque está lejísimo. Mayor recorte en meses. Escúchame. O sea, lo escribí yo, pero está tan lejos que, bueno. Mayor recorte en meses. Sí. Gasto primario dice 27,7, ¿no? Sí. Recortó subsidios a la energía, el gobierno, ¿no? Sí, Es decir, el ajuste es del gobierno. Sí. Redujo fondos para cajas previsionales y hospitales provinciales. Sí, señor. Si querés andar aportando. Siguió. Después dice, frenó Obras de vialidad. Es cierto. Frenó también compras de computadoras para conectar igualdad, también es cierto. Después puso menos vacunas para el COVID. Y por último, menos dinero a empresas públicas. Escúchame, a Guzmán por el 10% de esto lo hubieran tirado por la ventana. Pero él lo tiene que hacer porque no tienen otra alternativa, no tienen otro. O sea, Guzmán, después de Guzmán es la nada. Y ahora sumaron transporte público. Después de Pero el transporte público que sube público. 30 y pico por ciento del 1 de enero. Exactamente. 30 y pico por ciento. Y que es el primer Y tramo, además va a subir todos los meses, porque va a subir de acuerdo con la inflación todos los meses. Veo alguna buena noticia Eso te iba a para decir, Nochebuena. Claro. Sí, pero que si- el 26 va a ser peor, digamos. Yo te digo, Bebo tampoco cree yo en te Papá recomiendo Noel. el canal que tenés que ver y te van a todo. Escuchame, sí. No, le erraron. Además, cómo desgastan su credibilidad, ¿no? Porque hablaron de que las elecciones... Sí, está llegando Messi a la Plaza de Mayo. No, yo yo el otro día di Sí. di No, tres estaban buenas cansados, Hugo, no, el porque otro día estaban te di cansados. tres buenas noticias. A ver, que es, recordalas. bajó el riesgo país en este mes, en el mes del Mundial, bajó Sí. efectivamente Sí. 300 puntos. El mercado financiero, el Merval y los bonos argentinos en el exterior estuvieron bien. Sí. Pero claro, estaba tan mal el mercado, que claro, un pequeño respirito te hace mostrar Mirá, números positivos. una lámina de 100 Esa es dólares la valía realidad. $20, ahora vale 30. Y claro, Bueno, es viejo, todavía estamos exactamente- 70% abajo. Claro, Bueno, y ese las es el calles tema. de nuevo copadas por los piqueteros, por la Sí. Tupac Amaru, es decir, volvió el escenario habitual. Pero la economía del 2023, ¿cómo puede...? No, la economía del 2023 va a estar marcada por la política todo el tiempo. No te olvides que va a ser entre los candidatos, los gobernadores que adelantaron las elecciones, que no quieren quedar pegados a la nacional. No, olvídate, va a ser un año... ¿Viste movidito como esta semana? Sí. Bueno, más o menos. ¿Pero te imaginás una emisión nuevamente que pueda... ¿Una qué? ¿Una emisión monetaria? Pero ya la están haciendo. En enero ya viste Cachanó que te dio la cifra. 11% de la base ¿Y monetaria. los 6.000 millones de dólares que ingresaron del fondo, son de libre disponibilidad o son para pagar la deuda? No, pagás para gran parte de la deuda. Y O sea, si me por una ventanilla te lo dan, por la otra te lo Veo cobran. ya que estamos. Y si me sobraran unos pesos, ¿qué debería hacer? Yo hasta ahora, yo diría, a ver, a esta altura estoy recomendando siempre SER más una tasa de inflación del 2-3 puntos. El SER siguió la inflación. No podías perder nunca siguiendo la inflación más 2 o 3 puntos. Y Yo con creo el que aguinaldo, que es suculento, mira la palabra que usé, suculento. No, si es suculento, usalo para Para Papá Noel. Para las vacaciones con los ¿Y chicos. qué hacemos con Papá Noel luego? No, con el no, el Papá Noel compra a precios justos, no tiene No, problemas. con el aguinaldo no te quepa ninguna duda que mucha gente paga deudas. Claro, mucha obvio. gente paga deudas. O sea, los Vos decís que hay mucha gente endeudada con las tarjetas. No, lo que pasa es que Muchísimo. tarjeta, el mínimo de tarjeta te cobran Sí. 100 y pico por ciento de interés. Si no la aflojás después ya te come. Eso de pagar el mínimo es un absurdo. Yo lo recomendé 80 millones de veces. No paguen el mínimo, porque después lo matan. Te va creciendo una deuda que vos decís, uy, Pero ¿cómo dicen llegó a que esto? creció el mercado de las tarjetas, formales e informales. Es decir, el mercado informal Sí. es el mercado de el kiosco que te ofrece una tarjeta ahora. Bueno. Bueno, Damián. te ofrece la libreta del kiosquero. Bueno, pero Que viste, no en modo te- tarjeta, hoy Tenés el 5 plástico- millones de trabajadores en negro y monotributistas. Necesitas algún escape, porque el banco cuando te dice, ¿usted dónde trabaja? Mira, no te lo puedo decir. Pero porque vivís me tienen endeudado, negro. Bebo, de esa ¿Cómo? manera. La gente, las familias se endeudan, viven endeudadas. O sea, cobran, pagan y se empiezan a endeudar de nuevo. Y eso me parece que no es saludable. Bueno, Es la Argentina es lo Por que eso hay. la inflación de los sectores populares, de los pobres, es mucho más alta, siempre. Porque Sí, ellos porque son están alimentos. condenados a comprar en los mercados de cercanía, que es lo Exactamente. peor que hay. Sí, Perdón, los mercados de los cercanía chinos, son más caros que Yo los cada vez tengo más enemigos. Tenés pero- razón. Perdón, los No, chinos. verdad lo que es que dice, tenés es razón, verdad los lo que mercados de dice. cercanía tienen precio más alto porque los supermercados arreglan con el gobierno, tienen espaldas, tienen stock y no lo obtiene el mercado chico y no tienen los precios justos. Pero no hay precios justos. para los supermercados. El resto no. ¿Funciona el programa, Damián? Mirá, los últimos datos de la Secretaría de Comercio muestran que solamente funciona el 50%. O sea que estás teniendo al primer mes de funcionamiento Aceite está faltando. una gran cantidad de faltas de productos. Estamos hablando del primer mes, o sea que es un programa que debería estar hasta el mes de abril, ¿no? A la larga, la experiencia de 60 y pico de años de precios máximos
El de Helvar fue el único que funcionó 8 meses, 9, bien, porque estaban los muchachos afuera y te llevaban presos los comerciantes. Lo vi cómo se llevaban en un camión a los comerciantes, divino. Eso sí, ¿sabés cómo terminó? Maravilloso, con el Rodrigazo. Álvaro. A ver, cuando tapas una olla a presión, sí. Si vos te sentás arriba de la olla a presión, un día salís despedido y chocas contra el techo. Mirá, una anécdota que a mí me gusta conectar. En la decadencia del Imperio Romano, Diocleciano, el emperador, lo que hizo es, al aurio, que era una moneda de oro, le sacó parte del oro, o sea, que terminó siendo oro bañado en bronce. Claro. ¿Está bien? Sí. Devaluó la moneda. Sí. Y además, ¿sabes lo que hizo? Control de precio y salario. Fue la decadencia absoluta del Imperio Romano. ¿Y qué vino? El mercado negro. Sí, no, olvidate. Una mesa de lujo para esta edición de Voces especial.